Éxodo 17. Dios saca agua de una roca. Los israelitas se fueron del desierto de Sin y se detenían en cada lugar que Dios les ordenaba. Al llegar a un lugar llamado Refidim, acamparon pero no encontraron agua, así que le reclamaron a Moisés: «Tenemos sed, danos agua». Moisés les contestó: «¿Y por qué me reclaman a mí? ¿Por qué dudan del poder de Dios?». Pero era tanta la sed que tenían que comenzaron a criticar a Moisés. Le dijeron: «¿Para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales?». Entonces Moisés le pidió ayuda a Dios y le dijo: «¿Qué voy a hacer con esta gente? Poco les falta para matarme a pedradas». Dios le contestó: «Quiero que lleves a los israelitas hasta la montaña de Horeb. Allí estaré esperándote sobre la roca. Tú adelántate y llévate a alguno de los jefes del pueblo. Llévate también la barra con la que convertiste en sangre el agua del río Nilo. Cuando llegues allá, golpea la roca con la barra. Así saldrá agua de la roca y todos podrán beber». Moisés hizo todo esto en presencia de los jefes del pueblo. A ese lugar le puso por nombre Meribá, que significa reclamo, pues el pueblo le había reclamado a Dios. También lo llamó Masá, que quiere decir duda, porque habían dudado del poder de Dios. Verso 8. Los israelitas pelean contra los amalecitas. Los amalecitas salieron a pelear contra los israelitas. La batalla tuvo lugar en Refidim. Allí Moisés le dijo a Josué: «Elige a algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Mañana yo estaré en lo alto del cerro, sosteniendo en la mano la barra que Dios me dio para castigar a los egipcios». Josué siguió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la parte más alta del cerro. Mientras Moisés levantaba el brazo, los israelitas lo ganaban la batalla a los amalecitas, pero cuando lo bajaba, los amalecitas ganaban a los israelitas. Moisés comenzó a cansarse mantener su brazo en alto, así que Aarón y Hur le pusieron una piedra para que se sentara y se colocaron uno a cada lado para sostener en alto los brazos de Moisés. Así lo hicieron hasta el atardecer, y de ese modo Josué pudo vencer a los amalecitas. Más tarde Dios le dijo a Moisés: «Escribe en un libro todo lo ocurrido en esta batalla, para que nadie lo olvide, y dile a Josué que yo haré que nadie vuelva a acordarse de los amalecitas». Allí Moisés construyó un altar y lo llamó «Dios es mi bandera», pues dijo: «Tengo en la mano la bandera de nuestro Dios». Dios les ha declarado la guerra a los amalecitas y a todos sus descendientes. Éxodo capítulo 18. La visita de Jetro. Cuando Moisés aún estaba en Egipto, había enviado a su esposa Séfora de vuelta a Madián. Allí Jetro, que era suegro de Moisés y sacerdote de aquel lugar, se había hecho cargo de su hija Séfora y de sus nietos Gersón y Eliezer. A su primer hijo Moisés lo llamó Gersón, que significa extranjero, por haber vivido como extranjero en un país extraño. Al segundo lo llamó Eleazar, que significa Dios es mi ayuda, porque se acordó de que el Dios de su padre lo había ayudado y también lo había salvado de morir a manos del rey de Egipto.
Yetro ya sabía todo lo que había hecho a favor de Moisés y que había sacado de Egipto a los israelitas, pero cuando supo que Moisés estaba acampando en el desierto junto a la montaña de Dios, decidió visitarlo en compañía de Séfora, Gersón y Eliezer, y le envió este mensaje: yo, tu suegro, vengo a visitarte en compañía de tu esposa y de tus hijos. Entonces Moisés salió a recibir a Yetro y con mucho respeto se inclinó ante él, le dio un beso. Cuando terminaron de saludarse, entraron juntos en la carpa y Moisés le contó a Yetro todo lo que Dios había hecho con los egipcios y con su rey. También le contó todos los problemas que los israelitas habían tenido en el camino desde que salieron de Egipto y cómo Dios los había salvado. A Yetro le alegró saber lo bueno que Dios había sido con los israelitas y dijo: bendito sea el Dios de Israel, que los libró del poder de los egipcios y de su rey. Dios los libró de tantos sufrimientos que les causaba los orgullosos egipcios. Ahora sé que Dios de Israel es más poderoso que todos los dioses. Enseguida Yetro ofreció un cordero en honor de Dios y también le presentó otras ofrendas. Después de eso, Aarón y los jefes de Israel cenaron con Yetro frente al altar de Dios. Verso 13. Moisés nombra ayudantes. Al día siguiente Moisés se sentó a escuchar los problemas de los israelitas, le presentaban para luego darles una solución. Todo el día la gente permanecía de pie esperando su turno para hablar con Moisés. Cuando Yetro observó lo que Moisés estaba haciendo, le preguntó: ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué tienes al pueblo de pie todo el día mientras tú estás aquí sentado? Moisés le contestó: los israelitas vienen a verme cuando alguno de ellos tiene problemas con otras personas. Vienen aquí y me lo cuentan todo para que Dios diga quién tiene la razón. Yo les doy a conocer la decisión de Dios y les enseño sus mandamientos y sus leyes. Yetro le dijo: eso está bien. Lo que no está bien es la manera en que lo haces, pues te cansas tú y se cansa la gente. Este trabajo es demasiado pesado para que lo hagas tú solo. Escucha mi consejo y que Dios te ayude. Tú debes presentarte ante Dios en representación del pueblo y pedirle la solución de los problemas. Al pueblo debes enseñarle los mandamientos de Dios y enseñarle también a comportarse, a cumplir sus obligaciones. Para que puedas hacerlo, debes elegir entre los israelitas a la gente que pueda ayudarte. Busca gente capaz y obediente a Dios, que no sean mentirosos ni favorezcan a nadie a cambio de dinero. A unos dales autoridad sobre grupos de 1000 personas, y a otros sobre grupos de 100, y a otros sobre grupos de 50, y a otros sobre 10. Serán ellos los que en todo momento escuchen los problemas del pueblo y los resuelvan. Si se les presenta algún problema muy difícil de resolver, entonces te lo pasarán a ti. Con su ayuda, tu trabajo será más fácil. Y si Dios te ordena seguir mi consejo y lo pones en práctica, tú podrás aguantar y el pueblo se irá a su casa feliz y contento. Moisés siguió el consejo de su suegro, eligió gente capaz y le dio autoridad para atender los problemas del pueblo. A unos les dio autoridad sobre grupos de 1000 personas, y a otros sobre grupos de 100, y a otros sobre 50, y a otros sobre 10. Ellos atendían al pueblo en todo momento y solucionaban los problemas más fáciles, dejando que Moisés solucionara los más difíciles. Tiempo después Moisés despidió a su suegro y éste regresó a su país. Éxodo capítulo 19. Los israelitas llegan al desierto de Sinaí.
Los israelitas salieron de la región de Refidim en dirección al desierto del Sinaí y acamparon al pie de la montaña. Cuando llegaron allá habían pasado 3 meses desde su salida de Egipto. Un día Moisés subió a la montaña de Sinaí para encontrarse con Dios. Cuando llegó a la parte más alta, Dios lo llamó y le dijo: diles de mi parte a los israelitas lo siguiente: ustedes han visto cómo castigué a los egipcios, también han visto que a ustedes los he traído con mucho cuidado hasta el lugar donde estoy. Los he traído con el mismo cuidado que tiene un águila cuando lleva a sus polluelos sobre sus alas. Si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Moisés reunió entonces a los jefes del pueblo y les contó todo lo que Dios había dicho. El pueblo por su parte le dijo a Moisés: haremos todo lo que Dios nos ordene. Moisés le comunicó a Dios la respuesta del pueblo y Dios le dijo: voy a hablar contigo desde la nube oscura, así el pueblo podrá oír lo que yo te diga y no volverá a dudar de ti. Quiero que vayas y prepares al pueblo para que me rinda culto hoy y mañana. Ordénales que laven su ropa como señal de su pureza y que se preparen para adorarme pasado mañana, pues ese día voy a aparecerme ante ellos en la montaña de Sinaí. Pon señales alrededor de la montaña y adviérteles a los israelitas que no deben subir a ella ni poner siquiera un pie en sus alrededores. A cualquiera que suba a la montaña se le matará a pedradas o a flechazos, sea persona o animal. Solo podrán subir después de que oigan el toque de la trompeta. Moisés se fue a preparar a los israelitas para que adoraran a Dios y ellos lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo: ustedes deben estar listos para adorar a Dios pasado mañana. Al amanecer del tercer día, en el cielo se oían truenos y se veían relámpagos sobre la montaña. Había una nube oscura y se oía el fuerte toque de la trompeta. Todos los israelitas que estaban en el campamento temblaban de miedo. Entonces Moisés sacó del campamento a los israelitas y los llevó al pie de la montaña de Sinaí para que se encontraran con Dios. Como Dios había bajado a la montaña en forma de fuego, esta estaba llena de humo, hasta parecía un horno. En ese momento la montaña entera retumbó fuertemente y el toque de trompeta se oyó cada vez más fuerte, y mientras Moisés hablaba con Dios, él le contestaba con voz de trueno. Dios bajó a la parte más alta de la montaña y le pidió a Moisés que subiera. Cuando Moisés llegó, Dios le dijo: baja y adviérteles a los israelitas que no deben subir ni tratar de verme. Si lo hacen, muchos podrían morir. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí tienen que prepararse para poder hacerlo. De lo contrario, también morirán. Moisés contestó: los israelitas no se atreven a subir a la montaña, pues tú ya les advertiste que no lo hagan. Hasta mandaste poner señales alrededor de ella, porque está reservada solo para ti. Dios le dijo: baja de la montaña y vuelve aquí con Aarón, pero nadie más debe subir aquí, ni siquiera los sacerdotes, porque si lo hacen, podrían morir. Moisés bajó de la montaña y les comunicó a los israelitas todo esto.